con Fernando Burbano, y yo quería consultarle, Fernando, sobre los respaldos que el BADI le ha dado a las iniciativas legislativas del régimen, sobre todo las de carácter económica. ¿Esto implica que se va a mantener, que hay un acuerdo de largo plazo, que van a acompañar a Lenín Moreno desde la legislatura durante estos 12 meses de gobierno que le quedan, o estos dos proyectos que respaldaron son los últimos con los que van a estar de acuerdo? Muchas gracias, Lenín. En honor a la verdad, el bloque del BADI ha hecho apoyos puntuales, concretos. Hay una agenda legislativa que es la que está, digamos, es la que se impulsa desde las diferentes bancadas, una agenda que está en curso. Producto de eso hemos aprobado varias leyes y evidentemente hay algunas iniciativas del Ejecutivo que a lo largo de este periodo también han sido incorporadas, que no estaban previstas en la agenda, como son los proyectos de ley emergente. Pero yo diría que en el marco de esa agenda legislativa, la cual se suscribió un compromiso de diferentes bancadas de impulsarlas, especialmente leyes vinculadas a la generación de empleo, creo que el compromiso se mantiene como bancadas de seguir impulsando desde la Asamblea este tipo de leyes para favorecer el empleo, para luchar contra la corrupción, para mejorar la democracia, que eran los tres ejes fundamentales de los compromisos. De ahí, si vienen leyes emergentes de carácter urgente, digamos, en este nuevo tramo, lógicamente están susceptibles al debate legislativo y a los acuerdos y lógicamente a los consensos que se generen dentro de la Asamblea. Usted sabe que en esta dinámica no es fácil muchas veces llegar a entendimientos para lograr mayoría. Les cito, por ejemplo, la ley última de apoyo humanitario. A pesar de que la intención iba porque exista un fondo de recaudación que luego pueda ser utilizado para la reactivación económica, la cerrada negativa de los grandes gremios empresariales del país impidió la constitución de ese fondo, muy a pesar de la voluntad de ciertos sectores legislativos que veían en que aquellos que tenían ingresos muy grandes podían contribuir en algo para este fondo para financiar la reactivación económica de los que tienen pequeños ingresos. Entonces, la dinámica legislativa pues es variante en función también de esos intereses que lamentablemente también se visibilizan en la Asamblea. A propósito de intereses que están en la Asamblea, Fernando, me va a permitir desviarme un poco del tema central. Usted es legislador por la provincia de Manabí, y la palabra Manabí o el concepto Manabí ha sonado mucho durante los últimos tiempos, durante las últimas semanas, y ha sonado ligado a denuncias presuntas de corrupción. Se habla de entrega de hospitales, de una repartición de la provincia a legisladores para asegurarse respaldos políticos en la Asamblea Nacional. ¿Esto es verdad, asambleísta? A los legisladores de la provincia de Manabí les hicieron ofertas, les dijeron, mira, este hospital es para ti, este de acá es para ti, este de acá es para ti, haz lo que te dé la gana, siempre y cuando me respaldes, ¿o no? Bueno, yo puedo hablar por mí. En mi caso nadie me ha ofrecido ningún hospital, ningún espacio de esa naturaleza. Me parece que en esta lucha contra la corrupción es una batalla que hay que librarla. No va a ser fácil desinstitucionalizar algo que durante la última década se volvió en un sistema que no solo estaba en las altas esferas de decisión, sino que también estaba en toda la red de mandos medios que son los que articulaban la contratación pública, pero adicionalmente a esto, también en empresas vinculadas, formadas a propósito de ello, que eran las que operaban una red en una suerte de alianza pública-privada para la corrupción. Entonces, el desmantelamiento de estas redes, lógicamente, es un desafío muy grande. Por eso, en este momento, hay que dar todo el apoyo que necesita la Fiscalía para que pueda hacer su trabajo, se pueda perseguir el delito, se pueda determinar los culpables y, evidentemente, sancionarlos. En esa lucha, pues la Asamblea Nacional tiene que contribuir con todo lo que tenga que hacer
para que esto suceda y que generalmente pues no, estos casos no vayan a quedar en la impunidad, porque si queremos frenar la corrupción, el mensaje claro que tiene que quedar en el país es de que no hay delito que queda sin resolverse, sin perseguirse y sin sancionarse. Pero, Fernando, con todo el respeto, por supuesto, que usted me merece, ¿cree de verdad que la Asamblea pueda contribuir de manera, pueda constituirse en un aporte efectivo a la lucha contra la corrupción cuando ha habido serios cuestionamientos hacia la labor de fiscalización que se ha desarrollado no solamente durante el último mandato, sino durante los 10 años anteriores a las labores de fiscalización? Y además, por ejemplo, hay asambleístas que no acuden, que se fueron a asilar a México sin tener ni siquiera procesos pendientes, y otros que investigan a sus asesores y entonces se van por los techos y no vuelven más a aparecer, a asomar la nariz siquiera por la Asamblea Nacional. Eso a una Asamblea que está golpeada en su credibilidad y en su aceptación por parte de la ciudadanía no le hace ningún favor, más bien por el contrario. Existiendo, como existe en el país, una tendencia a generalizar, bueno, pues usted lo habrá escuchado y en otras ocasiones, Fernando, hay la tendencia a poner a todos en el mismo saco. Lamentablemente es así, es una realidad dolorosa que tiene la democracia, porque la Asamblea Nacional, como institución democrática y representante de todos los ecuatorianos, justamente está llamada no solo a legislar, sino a fiscalizar y a ejercer control político, y el control político esté ligado para vigilar que los fondos públicos de los ecuatorianos sean utilizados de manera eficiente y eficaz. Esta generalización de los actos legislativos, pues lamentablemente nos involucran a todos. Pero yo quisiera también puntualizar que la deficiencia o la baja nota que tiene en esta tarea la Asamblea Nacional tampoco implica su desaparición o digamos su disminución en su rol en la estructura del sistema democrático, sino todo lo contrario. Creo que hoy lo que hay que repensar es el fortalecimiento institucional de esta función del Estado, que tiene que asumir sus funciones con mayor prolijidad. Desde este punto de vista, estamos frente ya a un proceso electoral y lógicamente en estas circunstancias el gran debate es ese: la responsabilidad de los partidos políticos en la presentación de sus cuadros, la responsabilidad de los partidos políticos en la construcción de un diálogo interno en la Asamblea para generar consensos en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, que usted ha señalado, y sobre todo en leyes concertadas. Hay mucha tarea que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Estamos en un periodo de transición, yo diría, de un modelo de Estado en el cual las funciones del Estado estuvieron totalmente cooptadas, anuladas, con una inercia brutal hacia un Estado ideal que debemos caminar, donde las funciones del Estado tengan independencia y puedan ejercer, en el caso de la Asamblea, el control político necesario. Todo esfuerzo que se pueda hacer, aun cuando no se tenga, como usted dice, el optimismo de que en este año que nos falta, pero sin embargo todo esfuerzo que se haga dentro de la Asamblea para combatir la corrupción, para hacer un control político eficiente, pues hay que impulsarlo y hay que apoyarlo y hay que motivarlo. Y creo que en esa línea estamos algunos legisladores. ¿Usted firmó, Fernando, la solicitud de juicio político para Richard Martínez? ¿Está de acuerdo con que se lo fiscalice en la Asamblea cuando falta tan poco tiempo y sobre todo cuando el país está viviendo momentos económicos tan complejos que requieren de una dedicación y de un análisis constante de los números del presupuesto general del Estado, de lo que se debe a los acreedores internacionales y de lo que hay que inyectar a la economía para ver si se la reactiva, si se la empieza a mover? Lenín, yo tengo de cara al país una responsabilidad con mis actos, y creo que en el afán de ganar votos o de ganar adhesión electoral en este año, que se vuelve un año muy contaminado, uno tiene que discernir bien cuáles son las acciones que están en la línea correcta de control político y cuáles aquellas que únicamente buscan los réditos electorales.
En el caso del juicio político al ministro de Finanzas, me parece que tiene una sobrecarga de lo que señalo. Hay bastante interés político. Me parece que el país necesita en estos momentos, tanto en la conducción de la nación como en la conducción de la política pública en ámbito de las finanzas, estabilidad y dar un mensaje hacia afuera de que existe, yo diría, una suerte de consenso político para impulsar los cambios y las reformas que el país necesita para poder salir a flote. Lamentablemente, si usted quienes nos escuchan, el impacto de la crisis económica, que es una crisis con una deuda que hay que renegociarla de más de 600,000 millones de dólares, no solo es un impacto para este periodo legislativo, es un impacto que irá más allá de este periodo y quizás hasta el 2025. Desde esa perspectiva, en materia de finanzas, debería haber un acuerdo como nación, un acuerdo que le diga al país, bueno, nosotros sabemos que la conducción y la administración de la deuda tiene que ser ordenada, planificada, y no solo no le involucra al gobierno de Moreno, sino al gobierno que venga con seguridad. Y si no se hace bien las cosas, al siguiente. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de un manejo errado de la economía en este tramo final y en el siguiente periodo? Es que se van a profundizar las condiciones de desigualdad y de pobreza, que justamente son las que queremos nivelar y las que queremos en este momento luchar contra ellas, con esa injusticia social. Entonces creo que en esa lógica también hay que tener reflexiones de cuándo es pertinente, cuándo no, y cuáles son y qué tipo de motivaciones son las que llevan al control político. Ahora, Fernando, ese camino que usted dice hay que ir construyendo requiere sin duda de reformas legales. Los problemas que se deben solucionar, algunos de ellos necesitan de una adecuación normativa y en algunos casos de la creación de una normativa que permita pues transitarlos de manera adecuada y sin las taras que nos han acompañado durante décadas. En función de aquello, ¿cuál es la propuesta de Fernando Burbano para afrontar estos problemas, estos inconvenientes? 12 meses puede parecer poco tiempo cuando se detenta el poder, pero puede ser también el tiempo suficiente para construir cosas de mucho provecho para una mayoría. Yo creo fundamentalmente que hay problemas en el país que no se solucionan debido a la falta de ley, sino al incumplimiento de la ley. Muchos problemas que se dan porque el funcionario público no hace una aplicación correcta y adecuada de la ley. A inicios de este año, y un proyecto en el que he venido trabajando gran parte del periodo, ha sido la iniciativa de evaluación y seguimiento de la ley. Logré que se incluya como un proceso ya administrativo y junto con el presidente de la Asamblea presentamos un proyecto para la creación del sistema de evaluación y seguimiento de la ley que fue aprobado por el Pleno a inicios de este año y que se está ya implementando administrativamente la unidad que se va a encargar de promover. Pero este sistema va a tener, su misión que desde cada comisión legislativa especializada se pueda hacer seguimiento a las leyes que han salido de esa comisión o que son conexas a esa comisión, temáticamente hablando. ¿Qué va a permitir el seguimiento de evaluación de la ley? Que las leyes en realidad cumplan su cometido. Lenin, nos ha tocado hacer reformas a la ley porque se les venció los plazos para acogerse a los beneficios a los ciudadanos en las leyes, o porque las interpretaciones que se han hecho no han sido las adecuadas, o porque los reglamentos no salieron a tiempo y venció el plazo de cumplimiento de la ley. Entonces, creo que el mayor esfuerzo que hay que hacer en este periodo es la verificación del cumplimiento de las leyes, porque solo así vamos a hacer que las normas sean eficientes. Caso contrario, lo que va a pasar es que nos llenemos de tantas normas que muy pocos conocen y que no se aplican. Y creo que la eficiencia de la tarea también de la Asamblea es verificar que se cumpla lo que está disponiendo. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y quiero agradecer la atención que nos ha brindado esta mañana el legislador Fernando Burbano,
asambleísta, si no me equivoco, por el movimiento Juntos Podemos, pero integra, Fernando Burbano integra la bancada del VADI dentro de la Asamblea Nacional. Fernando, un gusto haber podido dialogar con usted, qué pena no haber podido conectarnos unos minutos antes para abordar también otros temas, pero de seguro tendremos muchas otras oportunidades en el futuro. Le envío un abrazo a la distancia. Muy amable, Lenín. Salud y bendiciones para usted y para los ecuatorianos. Gracias.